Daniel, ¿cuál es el origen de la avaricia en la humanidad? ¿Por qué la persona avara no es avara solo con el dinero, sino con otros aspectos de su vida también? ¿En qué uno se debe enfocar para dejar de ser avaro? Muy buena pregunta. Eh, el origen de la avaricia es el momento en el que se individualiza la chispa divina. Es decir, ya deja de depender abiertamente del alimento del creador y de la mente del creador que lo lleva en su corazón, a que sin que lo deje de llevar en su corazón y sin que lo desproteja, apartándolo de su inteligencia y de su voluntad superior, comienza en la individualización el ser humano a dar los primeros pasos. Es decir, comienza a transitar en la vida por sí mismo, llevado de la mano por Dios. Entonces, en ese momento en que se individualiza, necesita el ego, el yo, como para individualizarse, porque si no nos viéramos desde el yo, no podríamos entendernos como un individuo. Lo que pasa es que con el paso del tiempo iremos tomando conciencia que somos un individuo que es parte de un todo, no somos un individuo aparte de todo, como por ahí hoy vive la sociedad. Entonces, al empezar a administrar desde nuestro amor lo que llega a nosotros, empieza también a surgir, entre otras, la avaricia. ¿Por qué? Al principio no se la entendía como avaricia, sino que andábamos con hambre, yo les hago una situación hipotética, ¿no? Pero andábamos con hambre transitando la tierra y su naturaleza y nos encontramos con una planta que tenía frutos y probamos uno de sus frutos y ese fruto era sabroso y saciaba nuestro apetito. Y entonces, como teníamos que seguir caminando, volver al lugar en donde estábamos de alguna manera sentados, que era lejano, no íbamos a estar viniendo todos los días a cosechar un fruto y a buscarlo porque era mucho trabajo, mucha energía, así que decidimos juntar todos los frutos del árbol, agarrarlos todos, buscar los medios para ponerlos sobre algo, para llevarlos a la rastra hasta el lugar en donde estamos, o llamar más personas cercanas a nosotros para poder ir juntos a vaciar el árbol. Entonces, era una cuestión de supervivencia al principio, el estar de alguna forma previendo y cuidándose de que no faltara para un futuro, asegurándose de tener. Y para que no falte en un futuro hay que asegurarse de tener hoy más de lo que hoy necesitamos, ¿no? Entonces, esto tiene un lado que está bien y es propio de la evolución de la naturaleza, pero hay un punto en donde en algún momento esto se sale de control por las propias personas y a su vez a veces ciertos gobiernos, que no me refiero a estos gobiernos actuales, sino gobiernos en la historia, donde hubo reyes, donde hubo tiranos, donde hubo de alguna manera personas buenas que todo consentían, dieron rienda suelta o exigieron o forzaron a que se viva de determinada manera, ¿no? Entonces, eso empezó a darle forma y nombre y a definir esa avaricia, que justamente no va solamente sobre lo material, sino que también tienen que ver con esa administración del amor, de los conocimientos, de la sabiduría del propio ser, ¿no? De la misma voluntad, de su inteligencia. Es como ese manejo avaro a veces de eso que tenemos a nuestra disposición, o de lo que a lo mejor deseamos que es ajeno y quisiéramos nosotros llegar a tener, y lo vemos con avaricia, ¿no? Con el fin de poder tener y manejarlo, bueno, todo lo que sucede en nuestra mente. Pero
Eh, Siempre el amor es el camino y la base es tenerlo siempre presente en nuestras acciones. Y ese amor es el amor que nos une y nos vincula a toda la vida. No el amor que el ego puede tener en nuestra persona sobre determinados objetos o personas o situaciones, porque eso es lo que nos lleva a fragmentar. Entonces, no es mala la ambición, el problema es que no tenga medidas. Entonces yo ambiciono estar mejor que hoy. Y pienso, ¿es posible? Yo no me siento satisfecho. No, a decir verdad, y lo digo de verdad, no me siento satisfecho. Y ambiciono mejorar. Entonces pienso, ¿cómo podría mejorar? Y veo ante las alternativas, mi ambición, cuál es la más viable que no me saque del camino por el que intento y debo transitar, ¿no es cierto? Que voy transitando y tengo que seguir transitando, que no me saque, que esté alineado con ese camino. Entonces tengo una ambición. Y como digo, tengo medidas, porque también sé que ambiciono tener más, pero tener más para poder al menos cubrir lo que a veces me falta. Entonces, si, no sé, si tengo un ingreso y no llego normalmente a fin de mes, sé que necesito un pequeño extra y ambición a tenerlo y veo cómo hago para tenerlo, si a lo mejor, no sé, tengo que hacer más horas de trabajo para poder agregarme esto, es lo que voy a hacer porque mi idea es seguir en ese trabajo y sé que puedo poner el amor en lo que estoy haciendo y con eso lo sustento, pero no tener más de lo que necesito, entonces no me voy a agotar haciendo más de lo que necesito por las dudas. Es decir, conozco mi ambición, sé a dónde me conduce y tiene sus límites y sé que si me proponen cosas que no están en sintonía con mis objetivos, no la busco. Bueno, la ambición tiene medida. La avaricia hoy es el querer más, en definitiva, de lo que uno pueda llegar a necesitar, el querer tener el poder de lo que sobre lo que muchos necesitan para poder administrarlo y sentir esa fuerza que se siente al tener ese poder y al haber generado esa dependencia y sentir que los demás necesitan esto que yo administro y sentir el poder a la hora de administrarlo y dosificarlo según mis reglas. Entonces, para ir renunciando a la avaricia hay que entender qué es la avaricia y que en las situaciones en donde la avaricia se manifiesta, sea mentalmente, sea emocionalmente, sea físicamente, sea sobre lo material, o sea también sobre otro tipo de contenidos, a lo mejor más sutiles en nuestros propios pensamientos o expresiones de sentimientos, esta visión sobre la vida que considera también a los demás. Hacia donde sea que está enfocada esa avaricia, saber entender que primero, ¿dónde está la avaricia? ¿Cuándo es avaricia? Y en ese momento y en esa situación en donde la avaricia acostumbra manifestarse, va a hacerse presente o sugerirme ideas, ¿qué debería hacer en ese momento? ¿Qué sería lo correcto? Porque ahí es donde yo tengo que encontrar y buscar la salida. No es la que vaya a decir yo, es la que tengamos que ver también en la situación, en el momento en el que estamos viviendo. Pero por eso, si lo vemos desde un principio, por eso yo hacía el relato, ¿no? Teníamos que sobrevivir. Y si íbamos dos caminando la jungla, la naturaleza, porque teníamos hambre y encontramos una planta que tenía una manzana, en un inicio no estaba el hecho de decir, no, vamos a ser justos, partamos la manzana en medio de comer, cada uno come una mitad y así, no, uno estaba dispuesto a matar al otro por esa manzana. Es decir,
muchas personas aún siguen viviendo en ese primitivismo. Entonces, eso hace que la avaricia también haya evolucionado, se haya degenerado, se haya potenciado y que ya sea hasta difícil entender en qué momento es avaricia, en qué momento es como tomar ciertos recaudos o estar previniendo y saber ser buen administrador. Entonces, nos guiamos por lo que dice nuestro corazón, nos guiamos por lo que dice nuestro gobierno, por lo que dice la situación actual económica, por lo que dicen esas personas que andan por el mundo dando conferencias de cuál es la mejor forma de llevar adelante o de tener estabilidad material dentro de las sociedades. Entonces, bueno, hay principios espirituales que nos guían, pero que son atendibles y entendibles cuando uno con amor se acerca a ellos. Cuando uno desde su egoísmo o desde su falta de límites se acerca a estos postulados que pueden estar dando otras personas, muchas veces eso nos conduce a querer hacer una vida mejor para nosotros, llevando adelante o ejecutando la experiencia que a lo mejor aquel dijo que le dio resultado, pero a él. Y no es algo que sea aplicable a mi vida y así no resulta o no es posible, ¿no? Entonces, a ver, por un lado, no es lo que yo diga cómo se hace, sino que tenemos que entender primeramente nosotros qué estamos haciendo para ver cómo se puede hacer mejor. Entonces, si ya entendemos lo desmedido, la avaricia es falta de medida, ¿no? Está mal, está muy bueno. Ya vimos por lo menos de entrada qué es lo que está mal y qué es lo que hay que cambiar y corregir. Es que la pregunta va hacia ahí y concretamente es lo que expresa. Pero también tenemos que entender mejor qué es lo que alcanza, por qué se manifiesta, de dónde surge, qué la apoya, qué la sostiene, qué le da sentido. Porque a veces intentamos quitar algo porque entendemos que está mal, pero en realidad en otros momentos nos da sus provechos, ¿no? Entonces ver cómo uno administra esas necesidades que tiene, las posibilidades que uno tiene. Esto en uno. Pero a lo mejor la pregunta no está orientada a la realidad de la persona, sino que es lo que la persona está padeciendo o siente que le resulta difícil de sobrellevar en la convivencia con otras personas que ve que tienen esa avaricia. Pero casi que es lo mismo porque yo tengo que entenderla en mí para poder tener comprensión de lo que pasa en los demás, ¿no? Tengo que primero quitar la viga que hay en el propio ojo para ayudar a remover la paja en el ajeno. Entonces voy entendiendo en mí la realidad que alcanza a los demás. Primero lo vivo en mí. Tal vez yo no tengo avaricia, pero en definitiva tratar de entender en mi vida lo que eso es. Porque si yo no lo entiendo, muchas personas que dicen, la verdad no lo entiendo, con cierta molestia, pero si no lo entendés no lo vas a poder cambiar. Entonces no lo entiendo. Es muy linda la expresión y como de alguna manera estar diciendo no lo comparto me parece que está mal. Pero si no lo entendemos, ¿cómo lo vamos a cambiar? ¿Cómo lo revertimos eso, no? ¿Cómo lo modificamos? Y al fin, no se trata solo de quitar algo que nos molesta. No se trata de cortar el árbol que no me deja ver el bosque. Se trata de entender primero qué hace ese árbol ahí, porque a lo mejor, ¿no? Esta imagen que muchas veces se acude, sacar ese árbol que no te deja ver el bosque que está detrás. Capaz que ese árbol es en realidad el que te está dando el sustento, no es sacarlo, es saber ver el bosque respetando ese árbol que está ahí y es parte de ese bosque, solamente que vos te ataste a ese árbol y siempre estás dependiendo de él, hasta que un día querés ver el resto del bosque, pero no es él el que te estuvo impidiendo verlo, ¿no? Es parte de la naturaleza. Digo,
no se trata de cortarlo, se trata de entenderlo y que todo es parte de la naturaleza, no solamente, es decir, lo bueno, lo malo también. Por eso digo, ser positivo no es tan bueno. Si uno está, el ser positivo se lo entiende como ignorar o hacer a un lado lo negativo. Hay que entenderlo, el entendimiento es la luz, ¿no? Es el adquirir el conocimiento. Y la mejor manera de poder lidiar con esos extremos está en hacerlo desde el amor, que es quien puede unir esos extremos impidiendo o consiguiendo que no se genere un cortocircuito. Entonces, hay que entenderlo si está en uno, para poder entenderlo en los demás, para poder verlo en la vida. Entonces, todo tiene una medida, todo tiene un tiempo, hay un tiempo para todo y no hay tiempo para perder. Todo tiempo perdido es un tiempo que no puedo recuperar. Y no quiere decir que la vida no me va a dar la lección que dio en ese momento en el que no presté atención. Porque la lección está ahí presente, aunque, a ver, porque a la hora de haberla expresado la vida, forma parte de la historia, y la historia no es inalcanzable. Lo que es más difícil de predecir es el futuro, lo que es real es el presente, pero desde el presente es más fácil alcanzar el pasado que el futuro, porque el pasado está grabado, porque es un acontecimiento que se desenvolvió en algún momento. El futuro es algo que está por venir, solo posible de ver por las altas jerarquías, que ven desde las alturas el camino que los hombres siguen. Pero, bueno, sin irnos hasta allá arriba, desde el lugar en el que estamos, tratar de ver lo que podemos aprender de nuestro pasado actual, en esta misma vida que nos trajo a esta situación que nos lleva a entender que caímos en avaricia, o que nos permite ver y distinguir la avaricia presente en la sociedad, en la vida de las personas, en algunas personas que someten a otras, no importa, o sea, es muy variado el campo posible de experiencia, depende de la visión del individuo, pero siempre con amor uno puede comprender. Siempre que la luz esté encendida, así sea que mucho de lo que podamos ver no sea grato para nosotros y no entendamos qué hace ahí o para qué sirve, lo podemos ver. Y si lo podemos ver, sabemos que a su tiempo trataremos con eso de ponerlo en orden, encontrarles el sentido, la razón, colocarlo en el lugar en el que debe estar, darle un buen uso o quitarlo y quemarlo. No hace falta, no es necesario. En algún momento me fue útil, hoy ya no lo necesito, entonces lo hago a un lado, pero entender, o sea, hay que entenderlo, ¿no? Para mí, la manera de salir de todo problema es entendiendo. Entonces, esto es un problema que está muy presente en la sociedad, y muy común. Así como dice la pregunta, no solamente la avaricia sobre lo material, es muy común. Y sobre lo material, así como en lo no material, también es que no tiene medida, porque no es solo avaro el que tiene miles de millones, a veces puede ser avaro el que tiene una moneda y no la comparte con los seres amados, es decir, está pensándolo solo para él. Entonces no es a veces el volumen, sino que en realidad la avaricia tiene que ver con la acción. Pero bueno, son cosas que hay que comprender, que hay que ver, que hay que analizar. Para resolver cualquier problema que tiene historia en la humanidad y lleva un tiempo de estudio, hay que estudiar historia. Es decir, estudiar historia no es precisamente ir a una biblioteca a buscar los libros de historia, sino que empezar uno a hacer historia, por lo menos empezar por ahí,
de ver en la propia vida de uno, en la relación con las demás personas, en los análisis que uno puede hacer, en los conocimientos que uno tenga de la evolución de la vida de algunas personas, que uno las vio cómo fue cambiando, o en la propia vida de uno, cómo fue cambiando. Es decir, son las cosas que uno tiene que entender, para entender que se sigue un camino, y esta es la realidad que tenemos hoy. Hay avaricia. Bueno, pero hay un camino que seguimos hasta este punto de la avaricia. ¿Por qué? Por eso yo empecé hablándoles de un origen, en donde se encontraban entre medio de tanta vegetación, algo que servía como alimento y era consumible y saciaba la necesidad, el apetito, había que juntarlo. Ahora, por eso, imagínense, ¿no? Si era el caso, para ponerles de unas manzanas. Juntaron todas las manzanas y se las llevaron. Y comieron las primeras pocas sabrosas y en condiciones, pero después empezaron a descomponer. Porque en la planta siguen madurándose, pero fuera de la planta se descomponen. Entonces también, ¿cuánto tiempo llevó que se entendiera que hay cosas que se pueden guardar y cosas que no? Entonces, así fue evolucionando la conciencia del individuo. Algunos aprendieron de esa situación. Hay otras personas que pasan encarnaciones, reviviendo situaciones, tropezando con la misma piedra y volviendo a caerse. Y no se dan cuenta que todo empieza por prestar atención por donde caminan. No estar echándole la culpa a los gobiernos, a las personas, a las malas intenciones, al demonio que mete la cola de la piedra esa que está ahí, sino que yo tengo que ver por dónde estoy caminando para simplemente no tropezar. Entonces, estamos en una escuela, es aprender, de eso estoy hablando. Se trata de aprender. Entonces, está ahí por algo. ¿Por qué? ¿Qué utilidad me ha dado o ha tenido para mi vida en algún momento? La avaricia. Por eso lo vuelvo a repetir, hablando como humanidad, en algún momento tuvo utilidad, pero en un momento más primitivo, como humanidad. También hay un momento primitivo de los individuos dentro de la humanidad. Y hay personas en estos momentos de la humanidad que están viviendo momentos primitivos espirituales, en donde la avaricia es algo que está dentro de su vida como algo que es normal, desordenado, inapropiado, pero no reconocido como tal por ellos, entonces conviven con ellos y hasta sienten que les es útil. Por ejemplo, muchas personas que abrazan el temor y desde el temor toman decisiones para prevenir, hacen cosas y muchas veces tiene que ver justamente con la falta de fe, de confianza, de seguridad de que Dios proveerá, ¿no? Entonces, sí, está bien, no quiere decir que me apoyo y estoy seguro que Dios me va a hacer aparecer el árbol de manzanas donde yo me pueda alimentar y saciar ampliamente. A ver, la verdad es que yo nunca en la historia viví en mis vidas esa situación. Tuve vidas en donde tuve y administré muchos bienes y aún así también gobiernos, pero no puedo decir que eso me sació el espíritu, ¿no? Entonces, la avaricia era una alternativa y una forma, el tener de más, pero hay que ver eso que uno tenía de más, cómo lo administraba por el bien de todos. Entonces, para que deje de ser en verdad una avaricia, esa ambición un poco desmedida personal. Pero bueno, hay que entender todo esto, hay que entenderlo. Estamos en la escuela, todo es para entender y todo lo que entendemos es para ponerlo en práctica. Es así. En la medida que vamos poniendo en práctica lo que entendemos, se nos hace más fácil acceder a lo que desconocemos, nos acercamos a lo que desconocemos. Buscar entendimiento es dar un paso adelante.
Otro paso adelante es poner en práctica lo aprendido, y al poner en práctica lo aprendido es un paso adelante para encontrarnos con lo que está por aprender. Es decir, siempre es ese paso adelante, pero es en la acción, el buscar, el descubrir, el entender, el ejecutar, el llevar adelante, y de esa forma entonces estar preparados, mejor preparados para lo que está por venir, para lo que llega a nuestra vida. Y siempre hay desafíos, ¿no? Entonces, es parte de la evolución atravesar esto. Ahora, eh, la avaricia. Nosotros vemos que muchas veces hay publicidades o transmisiones en programas en donde nos enseñan a ser avaros. Es decir, y son entretenimientos para las personas que están por TV, por ejemplo. No sé, en juegos, o sea, hay de todo. Pero en definitiva, lo que se ofrece y perdura en el tiempo y a veces hasta prolifera y se acrecienta, y es porque hay demanda. Entonces, si hay una oferta y no hay demanda, enseguida desaparece la oferta. Si hay una oferta y hay demanda, y no solo que hay demanda, sino que empieza a crecer la demanda, tiene que haber más producción. Entonces, esto se transmite. A cada rato nos están recordando de las personas multimillonarias, y estas personas multimillonarias nos están recordando constantemente que duplicaron lo que tenían en la pandemia. La mayor parte tenemos más hambre que nunca porque se nos cambió la realidad que no pudimos hacer, y muchos de ellos tienen como nunca. Entonces, es decir, eso que parece, para mí es una avaricia, es tanto más de lo que se necesita, y aún ni siquiera ya se escapa de la posibilidad de tener una buena administración sobre todo eso. Es a veces el ideal de muchos por alcanzar, ¿no? Yo en estos días miraba, y se menciona en algún programa esta semana también, y porque he visto con mis hijos, y lo he visto yo, que tengo en mi celular un jueguito sencillo de parar unos globitos de colores, pero entretenido en esos, esos globitos en algún momento, me pasan las publicidades de aplicaciones en donde puedo ver, viendo videos, ganar plata, ¿no? Entonces yo he escuchado a los jóvenes hablar de que, mirá, sin hacer nada podés ganar plata. En realidad no es nada, ¿no? O sea, a mí el chino del mercado no me lo da ni devuelto eso. Entonces, eh, eso que parece nada despierta muchas veces esa avaricia, ¿no? Pero te digo, son cosas que uno tiene que entender, que uno tiene que ver, es parte de la realidad del mundo, del tiempo en el que estamos viviendo. Les hablé un poco, y por eso empecé así, por el origen, para que se le encuentre una cierta lógica de la base a lo que hoy es la avaricia. En aquel momento no era avaricia. Se basaba y nacía de una necesidad, del reconocimiento desde el individuo, desde el suyo, de una necesidad. Tengo hambre. Es algo que tengo todos los días. Es algo que se presenta varias veces al día. Es algo, con el tiempo se fue entendiendo que dependiendo de mi esfuerzo, a lo largo del día tengo más hambre o menos hambre. Depende. Si me esforcé más, gasté más energía, necesito comer más. Bueno, con el tiempo eso se fue entendiendo. La familia va creciendo, vamos a necesitar más. Cuando estaba solo me bastaba con una manzana. Ahora que tengo una pareja, necesito dos. Ahora que vinieron 2 hijos al mundo, necesitamos 4. Es decir, va creciendo. Así que hay que salir a buscar más, hay que tener más. Es mayor el esfuerzo. No puedo ir 4 veces al día a buscar manzana, así que vamos a traerla. Pero cuando la trajimos toda, por unos días sirvió y después no sirvió más. La evolución. Una cosa fue el origen y surgió de la necesidad, y otra lo que es hoy, en donde ya no hay necesidad y están tratando de prever, ¿no? Por eso yo también llevaba en algún momento de este relato a esta cuestión de estar cargándose con tantas cosas tal vez que no necesitamos, pero que tal vez puede ser que lleguemos a necesitarle, que nos sean útiles. Entonces nos cargamos con ese peso
con el que vamos transitando. Y eso también suele ser avaro, ¿no? El avaro a veces demuestra cierta compasión compartiendo lo que le sobra. El avaro a veces demuestra compasión brindando y compartiendo parte de lo que tiene. Pero el que verdaderamente vive en compasión pone a disposición todo lo que tiene para bien de todos. Porque nunca seré feliz mientras haya alguien que tiene necesidad. Entonces, cuando entiendo esto, cambia un poco mi actitud y mi entendimiento sobre lo que es la avaricia.